Así abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús es tentado de esta manera, el diablo lo que quiere es ofrecerle una vida donde tenga pan, pero excluyendo a Dios, ¿sí? Una vida donde solamente tenga lo material, pero haciéndole falta lo espiritual, ¿sí? Esa es la trascendencia de esta tentación que el enemigo le hace a Jesús. Intentar vivir sin Dios es pecado. Jesús fue tentado a vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad del Padre. Y cuando la palabra dice en Filipenses 2, del 6 al 8, que Jesucristo era igual a Dios, sin embargo, él voluntariamente deja todos sus privilegios, porque él pudo haber hecho ese milagro de convertir las piedras en pan. Él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él fue hecho semejante a los hombres en todo. A pesar de ser perfecto hijo de Dios, él fue hecho semejante a la humanidad. Él se identificó con la humanidad en todo. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz, le dijeron, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros no bajó de la cruz, pero no porque no tuviera el poder para bajarse de ahí. Amén. Cuando el enemigo nos tienta a nosotros a tener pan sin Dios, nos está invitando a tener una vida llena de cosas materiales, pero sin poner nuestra mirada en el Señor. Fíjense que Jesús hizo varios milagros en los cuales él alimentó a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Jesús hizo un milagro donde alimentó a 5,000, ¿cierto? Multiplicó panes, multiplicó peces. Sin embargo, las multitudes, cuando seguían a Jesús, muchas de esas multitudes esperaban milagros. Sin embargo, cuando Jesús predicó en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy el pan de vida. O sea, su misión no se limitaba a dar un pan material. El propósito del Señor iba mucho más allá y era que la gente lo buscara para saciar su hambre espiritual. Sin embargo, cuando las personas escucharon estas palabras, cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, a muchos pues no les pareció esa expresión de parte de Jesús. Y dice la palabra que muchas multitudes de los que le seguían se fueron. Vamos a verlo en la escritura. Juan capítulo 6. Y vámonos hasta el versículo 55. Dice la palabra. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ¿qué dice el versículo 66? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús posteriormente da una enseñanza donde Él nos dice que el pan de vida es Él, que si nosotros nos alimentamos de su palabra, que si nosotros nos alimentamos en su presencia, nuestra hambre sería saciada. Pero ¿qué sucedió? Que la palabra del Señor a veces nos dice cosas que nos confrontan, ¿cierto? La palabra de Dios a veces nos dice cosas que nos incomodan. Y entonces los discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Y dice la Biblia, esto sucedió después de que alimentó los 5,000, ¿no? La gente le seguía, las multitudes lo buscaban, porque él alimentaba a la gente, ¿cierto? Pero Jesús, en toda esta enseñanza de Juan capítulo 6, les dice, ¿cierto? Que Él es el pan de vida, o sea, que no buscaran solamente lo material, que buscaran en Él lo espiritual. Pero a la gente cuando el Señor les empezó a hablar, ya no les pareció lo que Jesús les dijo. Y dice la palabra que entonces desde ese momento muchos volvieron atrás. Y eso mismo pasa hoy en día, amados hermanos. Muchos caen en la tentación de Satanás de querer el pan, pero sin Dios. Muchos se acercan a Dios nada más por cosas materiales. Pero el Señor no quiere que te acerques a Él nada más para cubrir tus necesidades materiales. El Señor quiere que te acerques a Él para cubrir tu hambre espiritual. Por eso el Señor en ese momento le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, prácticamente le está diciendo, ¿qué hago yo con convertir estas piedras en pan y ceder a la tentación que el diablo me está poniendo si eso me va a alejar de mi Padre? Por eso Jesús le contesta de esa manera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario, amados hermanos, que nosotros expongamos nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. No podemos nosotros tener una vida alejada del pecado si nosotros no sabemos qué es lo que el Señor desea de nosotros.
No podemos tener una vida completamente llena, ¿sí? Si no nos alimentamos de la palabra que da vida. Por eso el Señor les responde de esa manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque nosotros no podemos vivir nada más de cosas materiales y olvidarnos de las espirituales. Sin embargo, desafortunadamente eso es lo que pasa hoy en día en la vida de muchas personas, que su Dios son las cosas materiales y están tan afanados por las cosas materiales que se olvidan de las cosas celestiales. Sin embargo, a la luz de las escrituras, la enseñanza del Señor siempre ha sido buscar las cosas de arriba, hacer tesoros en el cielo. Si nosotros buscamos las cosas del Señor, todo lo demás va a venir por añadidura. Sin embargo, muchas personas viven su vida inversamente. Buscan primero la añadidura y lo que les sobra se lo dan a Dios. Y por eso toda la vida viven afanados buscando lo material y cada vez quieren más y más y más y más. Y nunca tienen contentamiento porque piensan que la felicidad viene de las cosas materiales. Y lo que es peor aún, se acercan a Dios para que Dios les dé cosas materiales. Y entonces si van a un lugar donde les dicen, mira, el Señor te va a dar casa, carro, beca, ahí son felices, pero llegan a un lugar donde la palabra los confronta y hacen lo mismo que hicieron todas estas multitudes. Vuelven atrás y se alejan. ¿Por qué? Porque a la primera carencia dicen, no, pues este no es el Dios que a mí me vendieron, ¿cierto? Porque a muchos les venden ese Dios, un Dios de prosperidad económica. Y no quiere decir que Dios no bendiga a sus hijos, porque Dios sí bendice a sus hijos. Sin embargo, la bendición viene, dice la palabra, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor. Todo parte de ahí. Dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la clave del éxito? Vivir la palabra de Dios. Josué 1:8. Esa es la clave de la prosperidad. Si usted nunca se aparta de lo que dice la palabra de Dios, dice la Biblia que todo lo que usted haga le saldrá bien. Pero esa es la clave. Esa es la clave. Amén. Entonces necesitamos cada día el pan del cielo. Ese que sacia nuestra hambre espiritual. Y nunca, amados hermanos, dejemos que Satanás nos tiente de esta manera, de querer el pan, pero sin buscar a Dios. Uh-huh. La segunda tentación, tirarse del pináculo del templo. Le dijo Satanás a Jesús, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo de Jerusalén. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El pináculo del templo era el lugar más alto, ¿sí? Desde donde se podía observar toda la ciudad de Jerusalén.
Había una creencia antigua entre los judíos y era que ellos pensaban que cuando viniera el Mesías, ¿sí? Mesías era el ungido, ¿sí? Mesías es ungido en hebreo y Cristo es ungido en griego, ¿sí? Entonces, los judíos pensaban que cuando viniera el Mesías, como iba a ser una persona así que iba a venir a imponer su reino, iba a llegar, se iba a tirar desde el pináculo del templo y absolutamente nada le iba a pasar. Eso era un mito que ellos tenían, ¿sí? Cuando llega Satanás, este, le dice a Jesús que se lance, que no tenga temor, ¿cierto? Porque habíamos visto en el Salmo 91 la semana pasada lo que dice, ¿no? Porque el enemigo le cita las escrituras. Sin embargo, eh, el propósito de los milagros de Jesús nunca fue buscar prestigio ni fama. Y eso era lo que Satanás quería al tentarle de esta manera. Que Jesús se lanzara, que nada le pasara para que la gente dijera, oh, ¿no? ¿Quién es este? Que no le pasa nada. Eso fue lo que Satanás le propuso a Jesús. Tener que prestigio, prestigio sin Dios. ¿Sí? Pero Jesús jamás buscó tener prestigio. Todos los milagros que Jesús hizo fueron para saciar las necesidades del ser humano, saciar las necesidades de otros, nunca las necesidades de él mismo. Y vamos a ver algunos ejemplos donde Jesús hace milagros e inclusive le dice a las personas, no digas nada, no digas nada de esto que pasó. Vamos a ver algunos de esos ejemplos. Vamos a Mateo 8:4. Aquí nos habla del milagro donde Jesús sana a un leproso. Y dice el versículo 4, dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En el capítulo 9 de Mateo hay otro ejemplo. En el versículo 27 dice, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Vamos ahora a Mateo capítulo 12, del 15 al 16. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Marcos 5, 42, 43. Dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces, en varias ocasiones, Jesús hacía milagros y le decía a la gente, esto queda entre tú y yo, ¿cierto? Entonces, Jesús nunca buscó fama, Jesús nunca buscó prestigio,
Sin embargo, en un momento sí lo tuvo y las multitudes le seguían, claro, porque pues la misma gente, ¿verdad?, testificaba de lo que Jesús hacía en sus vidas. Pero el propósito de Jesús no era volverse famoso, ni que la gente lo aplaudiera, ¿no? Ni salir en el Facebook, ni mucho menos. Ese no era el propósito del Señor. Entonces, esta tentación que el enemigo le hizo a Jesús era para que él ganara fama. Y la última tentación, vamos a Mateo 4 del 8 al 11, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y de aquí vinieron ángeles y le servían. El enemigo le ofrece a Jesús los reinos de este mundo, ¿a cambio de qué? De que lo adorara. De que lo adorara. Jesús vino a implantar su reino, eso dice a lo largo del Evangelio de Mateo. Pero el reino de Jesús era el reino de los cielos. No era un reino de violencia como el que los judíos estaban acostumbrados a ver, porque desde que ellos tuvieron reyes, pues los reyes conquistaban reinos a través de qué? De guerras, de batallas, ¿cierto? Y eso lo vimos a lo largo de cuando estudiamos el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de todos los reyes. Saúl, David, Salomón, todos conquistaron reinos a través de batallas. Entonces los judíos esperaban un rey así, que viniera a librarlos del imperio romano y que ganara los reinos a través de la violencia. De esta manera era que Satanás estaba tentando ahora a Jesús a que tuviera reinos, pero a la manera de Satanás, a que tuviera poder, pero sin Dios. Y muchas personas en esta vida buscan poder sin tener a Dios. Y esos son los que abusan del poder. Porque la palabra de Dios da una enseñanza muy clara. Y la enseñanza de la palabra es que si tú quieres ser el mayor, tú tienes que servirle a los demás. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces una persona que quiere tener poder para manipular, para aplastar, para hundir a otros, para ser violento con otros, esa persona entonces tiene poder, pero no es el poder según Dios, no es el poder con Dios en el corazón, sino es un poder violento, un poder que maltrata, un poder que humilla, un poder que aplasta y un poder que abusa de los demás. Y este era el poder que el diablo le estaba invitando a Jesús a que tuviera. Poder sin Dios. De hecho, hubo un momento en la vida de Jesús en que la gente quiso hacerlo rey. Vamos a Juan capítulo 6. Más adelante en la vida de Jesús, cuando la gente empezó a conocerlo por sus milagros y por las maravillas que él hacía, la gente quiso hacerlo rey. Dice el versículo 15 de Juan capítulo 6, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Él solo. Porque la gente, cuando él empezó a hacer milagros, quisieron que él fuera rey. Y sí, Jesús sí quería un reinado, pero no un reinado material, sino un reinado ¿dónde? En nuestros corazones. Ese era el reinado que Jesús buscaba. Ser el rey, pero en el trono de nuestros corazones. No el rey en un mundo material. Ese no era el tipo de reino que Jesús buscaba. El reino del Señor lo que busca es que nosotros nos desprendamos de nuestro yo para darle lugar a Él en el trono de nuestros corazones. Eso es lo que busca el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan inmersos en el yo, y para mí, que nos olvidamos del Señor. Estamos más preocupados por nosotros mismos y por vivir la vida a nuestra manera, por querer hacer nuestra voluntad, que por hacer lo que el Señor dice para agradarle a Él. Si hiciéramos lo que a Dios le agrada, entonces realmente pudiéramos decir, Jesús vive en el trono de mi corazón. Pero si yo soy una persona que aborrezco a mi hermano, si yo soy una persona que no sé perdonar, si yo soy una persona que estoy llena de odio contra los demás, si yo soy una persona que nada más piensa en mí y no le importa el otro, y mientras yo avance, mientras yo siga, los demás no me importan, entonces Jesús no está en el trono de nuestros corazones porque no estamos haciendo lo que al Señor le agrada. No podemos decirle Señor si no hacemos su voluntad. No podemos decirle Rey si Él no está en el trono de nuestra vida. Y muchos van a decir, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Porque es que no es solamente venir a la iglesia. No es solamente venir a la iglesia. No se trata solamente de eso. Se trata de que nuestros corazones realmente sean cambiados. Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Si un poquito, si un poquito vemos nuestro ego atacado, ¿qué hacemos? Contraatacamos. Porque no hay humildad en los corazones. Ay, ¿me hizo esto? Ay, ¿no me saludó? Como dice la pastora, parece que nos bautizaron con agua de limón. No sabemos perdonar. No sabemos amar. Vivimos todavía en el ojo por ojo y diente por diente. No vivimos el evangelio. Decimos que tenemos a Jesús como Señor, pero de los dientes para afuera. Porque estamos enemistados con medio mundo. Cuando el ejemplo de Jesús fue siempre una vida de servicio. ¿Qué dice la primera carta de Pedro 5:3? Vamos a ver. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y hay personas que efectivamente usan su posición para aplastar
no para ayudar a que las personas crezcan, sino parece que todo lo contrario, para ponerles el pie. Pero no solamente los que tienen un lugar o una posición de influencia, los unos a los otros, los mismos hermanos, no saben vivir en unidad. Siempre uno está atacando a otro, siempre uno está hablando mal del otro, siempre al uno no le parece lo que le hace el otro. En la misma iglesia, amados hermanos, tristemente se ven ese tipo de situaciones. Hay gente que se la vive en contienda con los demás. Hay gente que se la vive en enemistad con los demás. Entonces, ¿qué tipo de evangelio es el que predicamos? Si nuestra manera de vivir es completamente contraria. Necesitamos reaccionar. Si realmente nosotros estamos viviendo a la luz de las Escrituras o hemos sido vilmente tentados de esta manera por el enemigo. Las Escrituras es una herramienta que nos ayuda a resistir al diablo, a evitar caer en la tentación. Cada vez que Jesús fue tentado, él le respondió a Satanás ¿con qué? Con las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás también usó las Escrituras. Satanás también dijo, ¿verdad? Escrito está. A sus ángeles mandará para que te sostengan. Satanás también usó las Escrituras. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús le dio un uso correcto a las Escrituras, pero el enemigo le dio un uso incorrecto a las Escrituras. Y esto es algo que vemos también. Toda la enseñanza que hay en la palabra la podemos ver en la vida práctica. Así como hay personas que usan correctamente las Escrituras, ¿sí? Y por eso la palabra constantemente nos está animando a que escudriñemos las Escrituras. ¿Cierto? Dice, preséntate al Señor como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Por eso es que nosotros es necesario que todos estudiemos las Escrituras, no solamente los que predican, no solamente los que enseñan. Todo aquel que se hace llamar hijo de Dios debe presentarse a Dios aprobado, como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Todos, esa invitación es para todos. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos las Escrituras, vamos a hacer un uso incorrecto de ellas. Habíamos visto en una de las primeras clases que vimos sobre los fariseos y los saduceos, que los fariseos sí conocían las Escrituras, pero ¿qué pasa? Le agregaban tradiciones humanas a las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras, pero le añadían a la palabra. Los saduceos, por su parte, también conocían las Escrituras, pero le quitaban a la palabra. Y ambos estaban mal, unos por quitarle y otros por ponerle. Porque a la palabra de Dios no se le puede alterar ni siquiera una tilde. Nada. Nada.
Y en una de las respuestas de Jesús, cuando él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que tenemos que tener un conocimiento amplio de las escrituras. Pablo le dijo a los ancianos en Mileto, ¿verdad? Ustedes tienen que enseñarle al pueblo de Dios toda la escritura, para que el Señor no les demande a ustedes absolutamente nada. Nosotros no podemos enseñar solamente lo que la gente quiere escuchar. Porque ¿qué quiere escuchar la gente? La gente quiere escuchar que le digan, no, pues tú estás bien, Dios te va a bendecir, ¿cierto? A la gente le gusta que le digan que el Señor cumpla los anhelos de tu corazón, pero no les gusta escuchar la primera parte, ¿verdad? Que dice, deleítate en el Señor y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Y a todos les gusta escuchar la parte bonita, la parte de las promesas, pero no les gusta escuchar la parte de las condiciones. Y la mayoría de las promesas que están en la Biblia son condicionadas. Sí es cierto que la Biblia dice que en tu alacena nunca hará falta el pan. Eso es cierto. Sí es cierto que la Biblia dice que los hijos de Dios serán cabeza y no cola. Pero esa promesa es para quién? Para los que viven en obediencia. No es para todos, ¿eh? Hay que leer bien las escrituras. Porque a veces nada más nos gusta escuchar lo bonito. Sin embargo, siempre el Señor nos exhorta a que hay que enseñar todo el consejo de la palabra. Y aquí Jesús dice, es necesario que nos alimentemos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo no puedo leer nada más lo que me gusta. Cierto, yo tengo que escudriñar toda la palabra. Y cuando yo estudie toda la palabra, seguramente habrá cosas que me van a incomodar, porque estoy mal delante de Dios. La palabra dice que las escrituras son como un espejo, porque nos hacen ver nuestra condición. La palabra dice que las escrituras son como un martillo, porque nos moldean. La palabra dice que la escritura es como una espada de 2 filos. Porque la palabra, cuando es bien digerida, penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Siempre que nos exponemos a la palabra tiene que surgir un efecto en nuestras vidas. Sea enseñar, redarguir, exhortar, instruir en justicia, ¿sí? Todos nosotros estamos aquí recibiendo la palabra y en cada uno la palabra va a ser útil para algo. La palabra no se va a quedar vacía en los corazones. A cada uno le va a ministrar según la necesidad. Ella es útil, siempre es útil. Amén. Y la otra parte, a veces hacemos un mal uso de las escrituras. Y eso hoy en día es muy común, ¿cierto? Siembra, pata, ¿cómo se dice? Reclama, arrebata, declara, X, Y, ¿no? Y tantas cosas que se enseñan en forma errada desde un púlpito, desviando las escrituras, haciendo mal uso de las escrituras.
Pero yo me leí una vez un libro de Spurgeon que se llama Discurso a mis estudiantes y nunca se me olvida lo que leí ahí. Cuando uno se para en este lugar, tiene que pararse con temor y temblor, porque desde este lugar te llevas la gente al cielo o te la llevas al infierno. Esto es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Y dice Santiago que los que enseñan la palabra serán mayormente juzgados. Entonces, hay que enseñarla con responsabilidad, con compromiso, porque esto no es un juego. Estás alimentando la vida espiritual de las personas. Entonces no te puedes parar a decir 3, 4 babosadas como muchos hacen, nada más para alimentar emociones, pero no para alimentar corazones. Y desafortunadamente, esas iglesias donde se mueven las emociones están llenas, hay multitudes, porque la gente se pone eufórica, amén, sí, y el Señor te dice que te va a dar, sí, gloria a Dios. Brincan, saltan, palmotean. Pero cuando llegas a un lugar donde te dicen tienes que cambiar tu vida, tienes que dejar el pecado, tienes que arrepentirte, tienes que volver a la cruz, ese mensaje nos incomoda. Y esas son las iglesias que están vacías. Esas son las que no tienen multitudes. Cuando la palabra confronta para que tu corazón cambie. Pero es preferible tener una iglesia de 5 que se vayan para el cielo que de 100 que se vayan para el infierno. Es preferible. Entonces, algunas sectas, amados hermanos, hacen uso equivocado de las escrituras y solo toman las porciones que les convienen. La palabra de Dios no es para manipular ni es para lograr nuestros propósitos, sino el propósito para el cual Dios la envió. Vamos a Isaías 55:11. Dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envié. Muchas personas podrán enseñar, muchas personas podrán predicar, pero la palabra solamente será prosperada cuando está cumpliendo el propósito para el cual el Señor envió su palabra. Porque Dios no respalda a cualquiera. Isaías dice, será prosperada mi palabra, ¿sí? En aquello para que la envié. No cuando hacemos mal uso de ella. ¿Quién más nos ayuda en la tentación? El Espíritu Santo de Dios. Entonces ya quedó claro, amados hermanos, que necesitamos la palabra. Amén. La palabra de Dios no es para los teólogos, la palabra es para todo el pueblo del Señor. Amén. Y todos deben tener acceso a la enseñanza de la Escritura. Todos deben tener acceso a la enseñanza de la Escritura, porque la palabra de Dios es para todos, para todos. Amén. El Espíritu Santo también nos ayuda en la tentación. La palabra dice que cuando Jesús fue tentado, estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo.
Recordemos que esto de la tentación ocurrió posterior al bautizo. Y en el bautizo Jesús había sido confirmado, ¿sí? Como hijo de Dios, y también el Espíritu Santo vino en forma de paloma cuando Jesús se bautizó. Entonces Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y él pudo resistir al diablo, pudo resistir la tentación. ¿Por qué? Porque tenía la palabra y porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos tener mucho conocimiento bíblico, nos podemos saber toda la Biblia de memoria, pero si el Espíritu Santo no actúa en nuestras vidas para guiarnos hacia la verdad y hacia la voluntad de Dios, todo ese conocimiento es inútil, amados hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo, en primera porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender las Escrituras. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos entender lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y en segunda, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poner la palabra en obra, a vivir la palabra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir la palabra en nuestra vida cotidiana. Entonces, si nosotros somos una biblioteca andante, ¿verdad? Una enciclopedia ambulante y no sabemos la palabra de memoria, desde la A hasta la Z, pero no buscamos la llenura del Espíritu Santo, eso va a ser algo completamente infructuoso. Hay mucha gente que conoce la palabra, sin embargo, esa palabra es infructuosa en su vida porque no la viven. ¿Estamos de acuerdo? Por poner un ejemplo, todos los sacerdotes pasan por una universidad y estudian teología. Sin embargo, ellos en su práctica cotidiana hacen cosas que son contrarias a lo que enseñan las escrituras. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede allí? Y podemos conocer muchos casos, ¿no? De personas que conocen mucho las escrituras, pero no lo viven. ¿Por qué? Porque no han buscado la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo estuvo con Jesús durante la tentación. Y el Espíritu Santo estuvo con Jesús cada vez que Jesús fue tentado. Dice Lucas 4 del 13 al 14. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo de Dios estuvo ayudando a Jesús en medio de la tentación en todo momento. Y nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, porque es el que nos hace actuar, es el que hace ese proceso de santificación todos los días en nuestra vida. Yo necesito no solamente la palabra, yo necesito exponerme todos los días a la presencia de Dios. Yo necesito todos los días pedirle al Señor que me llene con su Santo Espíritu, porque, por ponerles un ejemplo, todos sabemos que la Biblia dice, ama a tu enemigo, ¿sí o no? Pero estoy segura que más de uno aquí no ha perdonado. Entonces, conocimiento infructuoso, ¿cierto? Porque lo sabemos, sabemos que tenemos que amar a nuestros enemigos. La pregunta es, ¿cuántos realmente lo viven?
La palabra dice, no murmuren. Mira primero la viga de tu ojo antes de ver la paja de tu hermano. La pregunta es, ¿cuántos realmente lo viven? La palabra dice, si tú le dices necio a tu hermano, te conviertes en homicida porque es como que si lo mataras. La pregunta es, ¿cuántos evitan hacer eso? Entonces la pregunta no es tanto cuánto sabemos, la pregunta es cuánto vivimos. La palabra dice, lo veíamos el domingo, ¿verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano no entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos están en la lista negra en este momento? Esa es la pregunta. Ese es el verdadero examen. El verdadero examen no es venir a la iglesia y aprender, el verdadero examen es salir por esa puerta y vivirlo. Ese es el verdadero examen. El examen empieza una vez ponemos el pie fuera de aquí. Cada domingo se nos predica una palabra. Y por eso cuando oro siempre digo, Señor, ayúdanos a vivir lo que aprendimos hoy, porque poniendo un pie afuera, ahí es cuando comienza el examen realmente. No es nada más escuchar, no es nada más aprender. El detalle es vivir. Por lo tanto, hermano, fue el Espíritu Santo quien dirigió a Jesús en su uso de la palabra de Dios en cada tentación. Nunca podemos separar la palabra del Espíritu Santo porque Efesios lo dice cuando habla de la armadura de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios? Que la palabra de Dios es ¿qué? La espada. ¿La espada de qué? Del Espíritu. No cualquier espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, palabra y espíritu no se pueden separar. No se pueden separar. Están unidos para que pueda haber un cambio genuino en nuestras vidas. Jesús resistió a Satanás no como hijo de Dios, sino como hijo de hombre, con las escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, para los que nos visitan por primera vez, que pues, a lo mejor están tratando de comprender todo porque hay cosas que ya vimos en las otras clases. Jesús tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, porque Él fue concebido por el Espíritu Santo, pero adquirió también una naturaleza humana por medio de María. Y mientras Él estuvo aquí en la tierra, vivió como hombre. Tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño, comió, etcétera. Sin embargo, Él es Dios. Y cuando fue tentado, Él nunca utilizó su poder, siendo Dios, nunca utilizó su poder divino para vencer la tentación. ¿Qué utilizó? Lo mismo que utilizamos tú y yo, la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice la palabra en Santiago 4, ¿qué dice? Resistid al diablo. Resistid al diablo. Miren, el diablo nunca va a dejar de tentarnos, estamos de acuerdo. Porque su propósito es alejarnos de Dios. Y Él no se va a cansar. Siempre nos va a querer tentar con una cosa y con otra. Sin embargo, la palabra nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Resistid al diablo. El enemigo siempre va a querer golpearnos. Siempre va a querer golpearnos. Pero imagínate como una pelea de boxeo. Así imagínate, ¿no? Cuando uno ataca al otro que le quiere hacer, ¿qué hace? ¿Qué hace al que le quieren pegar? Se protege, se cubre, se pone firme, ¿no? Para que no lo tumben. Así igual, el enemigo va a querer golpearte, tentarte, hacerte caer, hacerte alejar de Dios una y otra vez. Pero ¿qué tienes que hacer? Resistirlo, no dejarte, no dejarte, no dejarte. ¿Y cuáles son las armas para no dejarnos? La palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, recordando los eventos del año de preparación que están en los 3 evangelios sinópticos: predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Pero hay otros eventos que narra el Evangelio de Juan, que ahorita los vamos a ver. La siguiente, hermano. Y vimos también, no recuerdo si en la clase pasada o en la antepasada, no me acuerdo, pero vimos que cuando Juan el Bautista predicaba a orillas del río Jordán, había unos hombres de Galilea que le seguían, y que esos hombres, esos mismos hombres, posteriormente se convirtieron en discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, ahí vamos a ver cómo en el Evangelio de Juan fue que vimos esos detalles, ¿cierto? Juan fue el que nos contó que había unos discípulos que ya conocían a Juan el Bautista y que posteriormente decidieron también seguir a Jesús. Eso ya lo vimos. Y ahí es donde el Evangelio de Juan retoma la historia. ¿Cuál historia? La historia que nos viene contando Mateo. Recuerden que para estudiar la vida de Jesús necesitamos estar revisando los 4 evangelios. No podemos revisar uno solo. ¿Por qué? Porque uno se complementa con el otro. Por eso es que estamos ahorita estudiando la vida de Jesús, teniendo como base Mateo, pero revisando también lo que dicen los otros evangelios. Amén. Entonces, aquí donde Mateo deja la historia, Juan la retoma y nos dice qué fue lo que pasó después. ¿Sí? Lo primero diferente que nos cuenta Juan es eso, ¿verdad? Que había unos discípulos que ya eran discípulos de Juan el Bautista y que luego siguieron a Jesús. Y esos discípulos fueron Felipe, Andrés, Pedro, Natanael y Juan mismo, Juan el apóstol. Ya sabemos que durante el tiempo de preparación Jesús vivía en Nazaret. Jesús vivió en Nazaret desde su niñez. Ahí quedaba el hogar de José y María. Por eso es que se le llama Jesús de Nazaret, porque a pesar de que nació en Belén, en la provincia de Judea, él se crió o vivió toda su niñez y su juventud en Nazaret, en la provincia de Galilea. ¿Sí? Hermanos, todas estas clases que nosotros hemos dado, es que siento feo por los que vienen por primera vez, todas estas clases que nosotros estamos viendo están grabadas en el canal de YouTube de la iglesia. Entonces, si ustedes tienen esa hambre por la palabra y quieren así como que ponerse a tono con lo que estamos estudiando,
yo los invito a que escuchen las clases que ya vimos. Esta es la séptima, pero ahí van a encontrar desde la primera clase del panorama del Nuevo Testamento, desde que Jesús era un bebé. ¿Sí? Entonces yo los invito a que se pongan al corriente, ¿sí? Para que puedan ir entendiendo, porque si no se van a quedar así con unas lagunitas en su cabecita. Entonces, este primer viaje del cual habla aquí es ese viaje, esos viajes que Jesús hacía constantemente desde Nazaret hasta Judea, que era el lugar donde bautizaba Juan el Bautista, ¿sí? Pero después Juan Apóstol, nos habla de un viaje que Jesús hizo de Judea a Galilea. A ver si puedes buscarme por ahí un mapita, Rafa. En una de las diapositivas está. Porfas, para que puedan entender los hermanos que nos visitan. Hay una diapositiva que tiene un mapa. Ese. Miren, hermanos. Rápidamente les explico. Jesús nació en Belén de Judea. Hagan de cuenta que cada color es una provincia. Todo esto es el mapa de Palestina o Israel, como se le conocía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo esto es el mapa de Palestina. Entonces, Jesús nació en Judea, pero se crió acá, en Galilea. Galilea era la provincia que es como el estado, como decir el estado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estamos en el Estado de México. Y el Estado de México tiene varios municipios. ¿Sí? Así igual pasa con este mapa. Galilea es la provincia, como decir el estado, pero Galilea tenía varios municipios y a esos municipios en la Biblia se le conoce como aldeas. Entonces Nazaret quedaba aquí en Galilea. Nazaret quedaba acá. Entonces, a pesar de que Jesús nació acá, él se crió acá en Galilea, en un pueblito llamado Nazaret. Juan el Bautista, cuando bautizaba, esto que ustedes ven aquí en la mitad es el río Jordán. Juan el Bautista bautizaba aquí, ¿sí? En este río Jordán, entre Judea y Perea, a las orillas de Judea y a las orillas de Perea. En este pedacito que está aquí, bautizaba Juan el Bautista. Entonces, como Jesús vivía hasta acá, Jesús venía hasta acá, hasta donde estaba Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista predicaba, ¿sí? Y hasta acá vino Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿sí? Hasta acá, hasta esta parte del río. Posterior a ese bautizo ocurrió lo de la tentación de Jesús y Jesús fue llevado al desierto. Ese desierto también estaba por aquí cerca. Después de que pasa eso, entonces ahí vamos a retomar la lectura. Dice la palabra que Jesús se fue de Judea a Galilea, ¿sí? Más para que me comprendieran. Entonces aquí dice Juan, dice Jesús se fue, al regresar a Galilea de su primer viaje a Judea, Jesús visitó Caná de Galilea. Caná es otro pueblito que estaba en la provincia de Galilea, la que está hasta arriba. O sea que Caná era un pueblito que quedaba cerca, o más bien en la misma provincia donde Jesús se crió, que era Nazaret. ¿Sí estamos claros? Entonces, vamos a ver qué dice Juan capítulo 2. Y vamos a ver este relato de las bodas de Caná, que fue el primer milagro que Jesús hizo. El primer milagro que Jesús hizo en la Biblia fue las bodas de Caná. Dice la palabra en Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta este relato? Que Jesús fue a una boda y que no fue solo, ¿cierto? ¿Que fue con quién? Que fue con sus discípulos. Sabemos, por lo que dice la Biblia en Juan 21:2, que había uno de sus discípulos que vivía ahí, en Caná de Galilea. Y ese discípulo era Natanael. Dice en Juan 21:2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y esto lo estudiamos así desmenuzadito porque esta reunión se llama estudio bíblico. Entonces, por eso es que todo es así, bien detallado y bien explicado, hermanos. Entonces, ¿qué más nos dice la palabra? Que Jesús fue a una boda, que en esa boda se acabó el vino, y entonces Jesús, ¿sí?, hizo su primer milagro en ese lugar. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, que su madre en cierta manera intervino, ¿sí? Solicitándole que por favor, ¿verdad? Que se había acabado el vino. Ella sabía quién era Jesús, claro que lo sabía, a ella se le anunció, ¿cierto? Sin embargo, no debemos entender nunca que María intercede por nosotros ante Jesús, porque eso no es lo que enseña este relato, como muchos lo han tergiversado. ¿Y por qué sabemos eso? Lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Cuando el ángel le anuncia a María que ella va a tener un hijo, ella dice, hágase en mí, ¿verdad? Conforme a lo que dice la voluntad de mi Señor. Entonces, aún María, a pesar de que fue el instrumento usado por Dios para que Jesús pudiera venir al ministerio terrenal, María desde un principio reconoció, ¿sí?, el señorío de Jesús sobre su vida, ¿sí? Y que ella también era una mujer sujeta, ¿sí?, de salvación. Amén. Ella también necesitaba salvación. Eso lo vimos con detalle en las primeras clases, ¿no? Y aquí en este relato nosotros podemos observar que ella dice, ¿qué le dice ella a los sirvientes? Hagan lo que él diga. Y estos hombres, sin conocer a Jesús, porque iba a ser el primer milagro de Jesús, Jesús no era conocido, nadie sabía que él tenía el poder de hacer milagros. Sin embargo, nosotros vemos la obediencia de estos sirvientes
que no sabían que él tenía el poder de hacer milagros, sin embargo, hicieron todo lo que Jesús les dijo. Y posteriormente a que estos sirvientes obedecieron lo que Jesús dijo, el milagro fue hecho. ¿Y vino qué? El mejor vino. Y cuando estudiábamos la vida del profeta Daniel, veíamos que los milagros siempre vienen relacionados a nuestra obediencia, amados hermanos. Daniel fue un hombre que por no cumplir el decreto del rey fue echado en el foso de los leones. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Salió un decreto donde decía que Daniel tenía que inclinarse ante el rey y que solamente podían orar al rey de Babilonia. Sin embargo, Daniel, cuando pidieron eso, ¿qué hizo Daniel? Abría su ventana y siguió orando 3 veces al día en dirección hacia Jerusalén, tal como lo pedía la palabra. Cierto, eso lo vimos también en la clase de Daniel. Y no cumplió decretos de hombre, sino la palabra de Dios. Y vemos a un Daniel que no se dejó contaminar, a un Daniel que vivía en obediencia. Y entonces vemos a un Daniel que vio grandes milagros. ¿Por qué? Porque Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. Lo mismo pasó con los amigos de Daniel. Fueron echados en el horno de fuego y sin embargo dice la palabra que ni siquiera su ropa olía a humo. Pero estos hombres eran obedientes, obedientes, no se dejaban contaminar del mundo. Ellos vivieron siempre, a pesar de estar en una tierra pagana, a pesar de estar en una tierra extranjera, a pesar de estar en una tierra donde la gente no conocía de Dios, ellos siguieron fieles y obedientes a Dios y vieron grandes milagros en su vida. ¿Cuál es la gran diferencia entre esos hombres y nosotros? Que nosotros queremos milagros sin obediencia. Esa es la gran diferencia. Todos queremos milagros, pero ¿quiénes quieren obedecer para ver esos milagros? Todos quieren milagros, ¿verdad? Todos pedimos por milagros. Señor, sana a mi familiar. Señor, dame. Tengo esta necesidad. Todos queremos milagros, pero ¿quiénes quieren vivir en obediencia? No vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál era el propósito de ese primer milagro de Jesús? Aquí lo dice Juan, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Entonces, ¿cuál era el propósito? Manifestar su gloria. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Entonces aquí inicialmente vemos a un Jesús que vivía una vida cotidiana como tú y yo. Fue a una boda que lo invitaron, ¿verdad? Con sus amigos. Vemos a un Jesús que convivía con pecadores y que por eso fue muy criticado, porque pues esta no es la única escena de la vida de Jesús donde vamos a vivir donde vamos a ver a Jesús conviviendo con pecadores, ¿verdad? Vamos a verlo después, comiendo en casa de un publicano, publicano que nadie quería, cierto. Vamos a verlo después
que entre sus discípulos y sus seguidores había una mujer de la cual sacó 7 demonios. Y vamos a ver a un Jesús haciendo cosas extraordinarias en el día a día de la vida ordinaria de los judíos. Un Jesús que fue completamente contracorriente. Un Jesús que fue completamente contracultura. El próximo miércoles, primeramente Dios, vamos a ver lo que sucedió en esa segunda ida de Jesús a Jerusalén. Y en esa segunda ida Jesús va a tener un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. Y de regreso a Galilea va a tener un encuentro con la mujer samaritana. Y vamos a aprender cosas hermosas de esos dos encuentros que Jesús tiene con estos dos personajes. Así que el próximo miércoles no falten. Vamos a continuar estudiando la vida de Jesús y vamos a dejar de momento hasta ahí. Espero que el Señor haya hablado a nuestros corazones con todo esto que aprendimos el día de hoy.